Recuerdos de mi primera infancia en el colegio tengo algunos, unos buenos, por ejemplo, que mi abuelo iba a buscarme no a buscarme, iba a verme en el recreo, porque en el primer colegio al que fui el recreo era en la calle, o sea, no ni patio ni leches, era en la calle. Y entonces aparecía mi abuelo siempre con un bocata o con un bollo, con un suizo, una trenza que se llevaban mucho en aquella época, y es un recuerdo muy bonito, porque yo le tenía mucho cariño a mi abuelo. Recuerdo mucho las carreras que nos echábamos, que poníamos todo nuestra alma en ello, hacia la cola para volver a clase. No sé, después de los recreos se generaba ahí algo muy bonito y era todos corriendo a la cola donde nos esperaba el profesor y nos subía a clase. Todos poseemos una original forma de caminar. Pues este año, desde la Campaña Mundial por la Educación, queremos reivindicar el derecho a la educación y a la atención de la primera infancia, que es de 0 a 6 años, que es una etapa importantísima para el desarrollo integral de la persona, el desarrollo psicomotriz, el desarrollo cognitivo, emocional, el desarrollo de la personalidad, y que es un derecho fundamental y olvidado por la mayoría de los gobiernos. Todos los valores que no se desarrollen en la educación infantil van a tener unas consecuencias posteriores terribles, que es lo que la gente no entiende. Es que es la edad básica para educar. Esos niños tienen una posibilidad de futuro, de otra manera pues no lo tendrían. Bueno, sí, tendrían una posibilidad de futuro, pero un futuro muy triste y lamentable. Voy a daros un dato. Madres que no han aprendido a leer ni a escribir, sus hijos tienen el 50% más de posibilidades de morir a los 5 años. Hay 67 millones de niños y niñas en el mundo que no pueden acceder a la educación primaria. Y si queremos resolver el tema de la pobreza, no podemos olvidarnos de la educación. Creo que a través de la educación uno puede ser autosuficiente, puede ser independiente, puede conocerse a sí mismo, puede conocer el mundo en el que vive y manejarse en él, y puede transformar. ¿Qué pasa con los niños? Que si hacemos un diagnóstico claro y hemos tenido una atención temprana donde conozco las situaciones de riesgo, voy a prevenir, a minimizar esas situaciones en salud, en alimentación, en todo, voy a prevenirlas, las voy a minimizar y las voy a atender de forma individualizada. Es muy importante combinar la atención individual y la atención social. Es cierto que un profesor para un niño siempre es un referente, es un modelo, igual que un padre o una madre. Por eso es tan importante la educación, creo. Y ser muy conscientes de que estás tratando un material que no es de plástico, o sea, que es demasiado sensible. Y que cualquier cosa que deposites tiene siempre consecuencias. Y yo creo que como esa etapa es tan importante, debería haber más personas cualificadas. Pero claro, es que al final el dinero no mueve todo, porque si no hay una carretera que te lleve de tu casa al colegio, ¿qué vas a hacer? Por tanto, volvemos al dinero, es un círculo realmente. Ha habido muchos avances. En el año 2000 había muchísimo más niños y niñas fuera de la escuela y en los últimos años se ha avanzado mucho. También es verdad que desde el año 2008-2009 los avances han estancado. Usando como excusa la crisis económica, se ha dejado de invertir en educación porque no es tan vistoso, porque no produce en el momento, porque no tiene efectos en el momento, sino que es una inversión a largo plazo y es una inversión en la persona humana. Primero creo, por principio, que todo el mundo merece una oportunidad. Y luego creo que el ser humano que tiene educación es el ser humano que puede alimentar su alma y puede ser alguien, sobre todo, alguien feliz y alguien consciente de lo que pasa a su alrededor en el mundo. Todo son imposiciones, ¿no? Todo les viene impuesto. Las cosas son así porque tienen que ser así, se ejerce algo también, bueno, más que cultural, tradicional, y muchas veces la tradición priva de esta educación, entonces en muchos sitios es necesario poder avanzar, es necesario que se avance para
para quitar de una tradición en la que la educación no es básica. Hay muchos niños en el mundo que tienen que quedarse en casa cuidando de sus hermanos o que tienen incluso que trabajar para ayudar económicamente a la familia. No les privemos de ese derecho porque si queremos hacer un mundo mejor, yo creo que no podemos recortar en este derecho fundamental. No creo que sea ni justo, ni inteligente, ni siquiera creo que sea productivo tener a un montón de gente al margen de la educación. Creo que incluso es bastante peligroso. Me gustaría reivindicar con este mensaje que las ayudas para garantizar la educación lleguen a los países que más lo necesitan. Muchas gracias y no nos olvidemos, la educación es eliminar la pobreza.